Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Hoy día domingo 19 de julio del 2020. Estamos listos para estudiar la palabra de Dios. Y esta mañana les voy a rogar abrir sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a hablar un tema especial allí. En Efesios, en el capítulo 4, vayan abriendo sus Biblias, pueden poner pausa a esta grabación. Y vamos a orar un momento, pedir la bendición de Dios. Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, porque nos iluminas con tu palabra, Señor, siempre nos das el alimento de ella. Te pedimos que des a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, ese alimento grande que es tu palabra escrita. Háblanos por ella en este momento. Así te suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo 4 del libro de Efesios, donde vamos a hacer un pequeño estudio en esta mañana y les invito a dar lectura. Efesios 4. Ruégoos, pues, yo preso en el Señor, que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, es a saber, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos a los otros en amor. El apóstol Pablo estaba escribiendo desde la cárcel. Algunas de las cartas que escribió el apóstol fueron hechas desde la cárcel, y esta es una de ellas. Yo preso en el Señor, dice Pablo, y les está rogando a los hermanos: ruégoos, pues, que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Y vocación quiere decir el llamamiento de Dios. Hemos recibido el llamamiento de Dios. ¿Qué clase de llamamiento? Para salir de la maldad del mundo y marchar hacia su reino eterno. Y el llamamiento que nos ha hecho el Señor nos impulsa para comportarnos, dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos a los otros en amor. Y aquí hay 4 palabras claves que podemos analizar. En primer lugar, con humildad, y en segundo lugar, con mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre. Esto es lo contrario del mundo. El mundo pone el modelo de una persona altanera, de una persona orgullosa, exitosa y que ha logrado el éxito en todas las cosas. Nosotros tenemos el modelo del Señor Jesucristo, con toda humildad y mansedumbre. Y eso es algo que no parece verse en el modelo de los que son líderes. ¿Cuántas veces hemos visto y lo volvemos a ver, sobre todo en las predicaciones que uno encuentra en internet? Por eso decimos que no aprendamos los modelos que no son buenos. En internet uno busca diferentes predicadores y en lugar de encontrar humildad y mansedumbre en los predicadores, encontramos otra clase de modelo. Yo también lo he hecho, yo he analizado diversas predicaciones en internet, pero lo he hecho para poder justamente enseñarles a ustedes a no poner oído a eso. Bueno, encontramos predicadores que tienen un modelo de una vida, más bien, en lugar de poner el modelo de Cristo, de la humildad y de la mansedumbre, tienen otro modelo. Hablan, la manera como hablan es acerca de las grandezas de este mundo y ustedes saben, ¿no? Varios de ellos enseñan la teología de la prosperidad. Entonces, incluso hacen creer a los hermanos que si uno no tiene mucho dinero, mucha prosperidad, que si no está recibiendo mucha bendición material de Dios, entonces usted está mal, hermano, hay algún problema en su vida, usted está mal delante de Dios, porque lo normal de un cristiano es
tener mucha bendición, mucha prosperidad, mucho dinero. Y eso le hacen creer a los hermanos, sin entender cuál es el modelo de la Biblia. El Dios en realidad a nosotros nos pone otro modelo, no el de la prosperidad material. En realidad Dios le da muy poca importancia a la prosperidad material. Podemos ver nomás lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús, Él podía haber ido a la escuela de los fariseos, de los doctores de la ley. Ellos eran especialistas en la Biblia, estaban en la capital de Israel, estaban en Jerusalén. Y el Señor, se supone, el Mesías, tenía que acudir a ellos, a los que eran los especialistas, los hombres grandes en la Biblia, los doctores de la Biblia. Estaban allí en Jerusalén, en la capital. Pero ¿saben qué hizo el Señor Jesús? Casi todos sus discípulos, Él se fue a la región de Galilea, que era una región, como decir aquí en el Perú, la parte más olvidada de nuestro país, un lugar muy remoto del Perú, digamos, un pueblo cerca de la frontera, donde nadie sabe que allí existe un pueblo. Eso hizo Jesús, se fue a Galilea, que ellos decían, se burlaban de Galilea, decían, esa Galilea de los gentiles, o sea, una zona fronteriza donde la gente pobre vivía allí, gente olvidada, y además ni siquiera eran muy judíos porque estaban influenciados por los gentiles al vivir en la frontera. Esa parte de Galilea, la zona más pobre de Israel, no solo la zona más pobre, sino la zona donde la palabra de Dios llegaba muy poco allí, y por eso decían ellos, de Galilea nunca se ha levantado ningún profeta. De allí, de esa zona, la más pobre, la más humilde de todo Israel, de allí sacó el Señor Jesús a casi todos sus discípulos. La única excepción fue Mateo, el publicano, un hombre rico, y la otra excepción fue el apóstol Juan, el jovencito Juan, que también era según parece, de condición económica alta, pero todos los demás eran pescadores y ¿saben qué? La mayoría de ellos no sabían leer. Eran pescadores, nunca habían aprendido a leer, esta pobre gente de Galilea. Entonces, en lugar de buscar a los doctores de la Biblia, gente importante, los príncipes de Israel, los fariseos, en lugar de buscar la ayuda de ellos, el Señor se valió para su ministerio mundial de la gente más humilde que había en todo el país. Y ese es el modelo del Señor Jesús. Por eso cuando usted ve a un líder cristiano, ¿no?, muy altivo, muy altanero, a veces se muestran con sus grandes cosas que tienen, sus vehículos, o también hablan de grandezas, no las grandezas de Dios, hablan las grandezas del mundo, no la grandeza de Dios. Pero el Señor nos dice aquí, fíjese, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Ahora, la humildad y mansedumbre, claro, no tiene que ver con la condición económica. Un hombre puede ser muy pobre y también muy orgulloso, muy altanero. Claro, no está hablando de la falta de dinero ni de la pobreza, ese no es el modelo. Pero la humildad y la mansedumbre son condiciones espirituales. Abraham era riquísimo, dice la Biblia, pero Abraham era un hombre muy humilde, muy manso. Job también era un hombre lleno de riqueza que Dios le dio, pero Job era humilde y manso. Y nos dice también el versículo, con paciencia soportando los unos a los otros en amor, soportándonos los unos a los otros en amor y también con paciencia. Dios conoce la condición de nosotros, Dios conoce nuestros pecados, nuestras debilidades, sobre todo nuestras debilidades de carácter, y eso lo vemos más dentro del hogar, dentro del matrimonio también.
Dios conoce nuestro comportamiento, que a veces no sabemos aplicar esa paciencia, el esposo con la esposa, el uno con el otro. A veces nos ofendemos y no sabemos soportar a nuestro cónyuge. Una de las cosas que yo he tenido que aconsejar a muchas parejas, muchos matrimonios, es decirle lo siguiente: mira, tú tienes que aprender a amarle a ella, amarle a él, tal como es. No intentes cambiarlo, porque ese es el problema de muchas parejas. Quieren que su esposo cambie o quieren que ella cambie. Bueno, siempre quieren que cambie la otra persona, pero difícilmente se dan cuenta que uno mismo tiene que cambiar primero. Y si yo mismo cambio, el resultado va a ser que mi esposa o mi esposo también va a cambiar. Empieza por mí mismo, pero ese problema hay en muchas parejas matrimoniales. Quieren que el esposo cambie y siempre dicen: él se comporta así, ella se comporta así, hace esto, hace el otro, ya me tiene cansadísimo con su comportamiento. Y la primera cosa que debemos hacer con estas parejas es la renovación de su actitud. Y tienen que aprender esto, como dice aquí la Biblia, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. ¿Y por qué tiene que Dios usar la palabra soportar? Justamente por eso, porque yo difícilmente voy a poder cambiarle a mi esposa. Bueno, tal vez pueda cambiar en el poder de Dios, pero si cambia o no cambia, es lo mismo. Yo tengo que amarle tal como ella es. Y en el caso de ella tiene que amar a su esposo tal como él es. Muchas veces, como digo, las parejas matrimoniales están inmersos en ese problema, ¿no? Queriendo cambiar el comportamiento de la otra persona, queriendo cambiarlo. Y eso nunca va a suceder, tal vez. Pero lo que hay que hacer es, en primer lugar, aprenderlos a soportar con paciencia, como dice aquí. Con paciencia, soportando los unos a los otros. Pero también hay que aprender a amar tal como es la persona, sin esperar que cambie. Simplemente amarle tal como es, así, tal como es, con todos sus defectos, con todos sus pecados. Así como es, hay que amarle. Eso es lo que Dios nos enseña. Avanzamos al versículo 3. Estamos en Efesios, capítulo 4, y vamos al versículo 3. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Eso es lo que nos hace falta. Y al soportarnos, llenos de paciencia, se puede guardar la paz sin llegar al enfrentamiento, sin llegar a la violencia. Estamos unidos, guardamos la unidad en el vínculo de la paz. Y eso requiere de nuestra parte bastante esfuerzo de guardar la unidad de la paz. Hay que renunciar a muchas cosas para conservar la paz, para conservar la unidad. Un creyente debe aprender a renunciar a sí mismo para mantener el vínculo de la paz con sus hermanos, especialmente dentro del hogar, especialmente dentro del matrimonio. El esposo debe aprender a renunciar a muchas cosas por amor a ella, para mantener la unidad de la paz entre ellos, entre los esposos. Y ella también debe aprender a mantener la unidad, a esforzarse por mantener esa unidad. Seguimos al versículo 4. Hay un cuerpo y un espíritu. Ahora aquí la palabra espíritu está con mayúscula y se refiere, por supuesto, al Espíritu Santo. Hay un cuerpo y un espíritu. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Los dos, Cristo con su iglesia, ya no son dos, son uno solo, en la misma figura del matrimonio, ¿no? Cuando dos personas se casan, dice la Biblia, han dejado de ser dos, ya no son dos,
ahora son uno solo. Pero el varón es la cabeza y la esposa es el cuerpo. Esa es la unidad del matrimonio. Dejaron de ser dos, se convirtieron en una sola persona. Y al ser una sola persona, el varón es la cabeza y la esposa es el cuerpo. Entonces, de la misma manera, dentro de la iglesia, Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. Cristo no está completo, Él solamente es la mitad, Él es la cabeza, porque el cuerpo suyo somos nosotros. El cuerpo de Cristo está en este mundo, se llama la iglesia. Usted y yo somos integrantes de la iglesia, usted y yo somos el cuerpo de Cristo, y Él es nuestra cabeza. Por eso dice aquí en el verso 4, hay un cuerpo que es la iglesia, hay un cuerpo y un espíritu, el Espíritu Santo. Así como sois también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y nuevamente usa la palabra vocación, el llamamiento del Señor, el llamamiento para salir del mundo, para salir del pecado y marchar, avanzar hacia el reino de Dios. El versículo 5 dice así: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por en medio de todas las cosas, y en todos vosotros. Así que la unidad del cuerpo de Cristo consiste en que hay un solo Espíritu Santo, y habiendo sido llamados en una misma esperanza, en un mismo llamamiento, todos nosotros tenemos la misma esperanza, el mismo llamamiento. Y también tenemos, versículo 5, un solo Señor, un Señor que es el Señor Jesucristo, porque Señor aquí es en el sentido de nuestro dueño completo, el que tiene soberanía sobre nuestra vida, el Señor, Jesucristo, el que maneja nuestra vida, el dueño de nuestra vida, Cristo Jesús. Un Señor, una fe, es decir, la que está escrita en la palabra de Dios. Ese es el contenido de la fe, todo el cuerpo de la doctrina de la Biblia, a eso se refiere. Una misma doctrina que es la palabra de Dios, una fe, un Señor, una fe, una sola fe, un bautismo. Y aquí el bautismo en agua es el símbolo de algo más grande, que hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo. Cuando hemos creído en Cristo, hemos sido sumergidos en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. A eso se refiere el bautismo de agua, que también simboliza el bautismo espiritual. Así como el creyente se sumerge dentro del agua, de la misma manera, al creer en Cristo, espiritualmente hemos sido sumergidos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia entera. Ese es el bautismo. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos. Y aquí se refiere a la persona del Padre. Fíjese cómo la Trinidad es mencionada en estos versículos. En el versículo 4 menciona al Espíritu Santo, el Espíritu que llena la iglesia entera. Y en el versículo 5 menciona a Dios el Hijo, al Señor Jesús. Y en el versículo 6 enseña acerca de Dios el Padre. Eso es frecuente en la Biblia. Hay varias menciones a la persona de la Trinidad, en las tres personas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús fue bautizado, cuando Juan el Bautista lo bautizó al Señor Jesús, en ese momento hubo una voz desde el cielo, la voz del Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios el Padre habló desde el cielo, y el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo,
descendió visiblemente en forma de paloma sobre el Señor Jesús al momento de bautizarse. Y Dios el Hijo ahí estaba en ese momento bautizándose delante de la multitud como testimonio de obediencia. Así que las menciones a la Trinidad son frecuentes en la Biblia. Las tres personas, ¿no? En el bautismo de Jesús, Dios el Padre desde el cielo, el Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre Cristo y Dios el Hijo bautizándose delante de los demás. Y aquí también, como decimos, en Efesios capítulo 4 se menciona la Trinidad, en el versículo 4 está el Espíritu Santo, en el versículo 5 está Dios el Hijo y en el versículo 6 está Dios el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por en medio de todas las cosas y en todos vosotros. En primer lugar, Él es el Padre de todos nosotros. A nosotros se refiere como hijos de Dios, porque las demás personas, si bien es cierto, son la creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Hijos de Dios son los que hemos creído en Cristo, y por eso dice Padre de todos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y quien tiene dominio absoluto, quien es el soberano sobre todas las cosas que existen, sobre el universo entero, el cual es sobre todas las cosas, y quien es la autoridad suprema sobre todas las cosas que existen. Y también sigue diciendo, y por en medio de todas las cosas. Pero no solamente Dios el Padre es el soberano, el Altísimo, Él también existe en medio de todas las cosas, Él está presente en medio de la creación. A través de todas las cosas creadas, Él está presente en medio de todas las cosas, así lo dice, ¿no? Él está al lado de nosotros, Él está presente en cada parte de su creación, en espíritu está presente. Y por eso nos dice, por en medio de todas las cosas. Y en tercer lugar, y en todos vosotros. Ahí está lo asombroso, ¿no? Él mora en todos nosotros, así lo dice, por medio de su Espíritu Santo, por supuesto. Nuevamente, el versículo 6 dice que Dios es el soberano, la autoridad suprema, el Altísimo, en primer lugar. En segundo lugar, Él también mora en medio de su creación, está presente en toda su creación. Y en tercer lugar, Él vive dentro de los creyentes. Él vive en nosotros. Eso es lo que dice este versículo. Ahora avanzamos al versículo 7. Empero a cada uno de nosotros es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nos es dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. Pero la medida del don de Cristo es inmensurable, es enorme, es abundante. Dice, a cada uno de nosotros es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. No conforme a nuestra propia medida, porque nuestra propia medida es muy pequeña. Somos débiles, somos pequeños, somos propensos a pecar, a fallar. Pero acá nos dice que la gracia de Dios nos ha sido otorgada conforme a la medida de Él. Y la medida de Él, la medida del Señor Jesucristo es, como digo, inmensurablemente grande. A cada uno de nosotros es dada gracia, dice, conforme a la medida del don de Cristo. Aquí nos está diciendo que Él nos ha otorgado dones celestiales a los creyentes, y eso lo viene a explicar en el versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor Jesús ha entregado dones para sus hijos, para su iglesia.
Leamos bien el versículo 8 de nuevo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 9, y el que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes inferiores de la tierra? El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Ahora esto vamos a examinarlo, fíjense, nos está hablando de la resurrección del Señor Jesús. Y el pasaje comienza hablando que el Señor Jesucristo nos ha otorgado su gracia conforme a la medida del don de Él mismo. Una gracia superabundante. Ha otorgado dones a su iglesia, a cada uno de sus hijos. ¿Y de qué manera? Después de la resurrección del Señor Jesús. Porque cuando el Señor Jesús murió, Él descendió a las partes inferiores de la tierra, es decir, debajo de la tierra, al lugar de los muertos en la antigüedad. El Señor Jesús fue a ese lugar donde moraban los muertos en aquel tiempo, los que estaban esperando la gracia de Dios, que todavía no se había cumplido. Los creyentes, los santos del Antiguo Testamento, estaban allí en las partes inferiores de la tierra, pero también estaban los que han sido condenados. Eso lo encontramos en el pasaje referente al rico y a Lázaro. Ahí podemos encontrar en el pasaje del rico y Lázaro que había dos lugares en las partes inferiores de la tierra, debajo de la tierra. Un lado estaba lleno de aquellos que han recibido condenación o que recibirán condenación, que ya están sufriendo allí. Y había un abismo de separación, y en el otro lado del abismo estaba el seno de Abraham, aquello que es llamado el seno de Abraham, el lugar de Dios, los santos del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento estaban allí. Así que en las partes inferiores de la tierra estaban dos lugares, uno, el de los creyentes. Pero ¿por qué estaban allí en ese lugar debajo de la tierra? Porque no se había efectuado todavía la muerte y la resurrección de Cristo. Esa era la razón. Entonces el Señor Jesús descendió a las partes inferiores de la tierra, proclamó victoria sobre la muerte. Habiendo muerto él mismo, descendió y proclamó victoria sobre la muerte. Y claro, él no se quedó allí después de proclamar la victoria de Dios. Resucitó, ascendió a los cielos mismos. Entonces vamos a otra vez leer lo que dice aquí. Empero a cada uno de nosotros es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes inferiores de la tierra? El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Entonces es una figura muy clara, es una explicación muy clara acerca de la resurrección. Habiendo resucitado Jesús victorioso sobre la muerte, victorioso sobre Satanás, subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Dios le entregó el lugar supremo en el universo a su Hijo Jesucristo, después de haber muerto y después de haber descendido a los lugares inferiores de la tierra. Y Él subió encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Ahora, después de haber ascendido como Rey Supremo del universo, el Señor Jesús otorgó aquellos dones
versículo 11. Y Él mismo dio, ahí está, esos son los dones que el Señor entregó. Y Él mismo dio, unos por apóstoles, y otros por profetas, y otros por evangelistas, y otros por pastores y doctores. Esos son los dones mencionados en este pasaje. Ahora, quisiera decirle que no son los únicos dones, porque hay una lista completa de dones en Romanos capítulo 12. No son todos los dones los que están aquí, pero lo que explica el pasaje es que el Señor ha traído de los cielos esos dones para sus hijos, para su iglesia. Diferentes clases de dones espirituales. Ahora estos dones se manifiestan por medio del Espíritu Santo. Son dones espirituales. Y en este caso hay aquellos que están mencionados aquí, como digo, hay otros más, pero aquí están mencionados estos 5 dones. 1, los apóstoles. 2, los profetas. En tercer lugar, los evangelistas. En cuarto lugar, los pastores. Y en quinto lugar, doctores, o sea, maestros de la palabra de Dios. Y el versículo 12 nos dice de qué manera son usados estos dones dentro de la iglesia. Versículo 12, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el Señor Jesús, desde lo altísimo de los cielos, Él trajo dones para su iglesia. Y entre otros varios dones, Él dio, por ejemplo, el don de apóstol, el don de profeta, evangelistas, pastores y doctores también. Pero hay un propósito con estos dones, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No son dones para poder simplemente jactarse de ellos. Tienen un propósito estos dones. Si el Señor otorgó el don de evangelista, el don de pastores y aquellos otros, lo hizo para que sea perfeccionada su iglesia, para que sus santos sean perfeccionados, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Ahora quisiera mencionar en este punto, hermanos, algo que va a ser nuevo para nosotros. Miren, quisiera que usted ponga mucha atención, porque vamos a poner en práctica lo que aquí estamos aprendiendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos bastante en nuestra iglesia la necesidad de la enseñanza bíblica, de que los hermanos aprendan la palabra de Dios. Porque a veces me han dicho algunos hermanos que observan mejor la situación de nuestra iglesia. Algunos líderes me han compartido esto, me han dicho, no podemos dejar que nuestros hermanos aprendan de cualquier lugar, escuchan en el internet, escuchan cualquier cosa sin discernir lo que están escuchando y aprenden mal, aprenden al revés lo que escuchan de maestros que no son maestros idóneos de la Biblia. Y a raíz de esa necesidad que yo tuve que reflexionar mucho acerca de eso, y el Señor nos está dando una respuesta para esa necesidad, hermanos, la necesidad del aprendizaje bíblico de cada miembro de la iglesia. Ahora, si bien es cierto, ya la hemos tenido todos estos años. Ustedes recuerdan que han habido un pequeño grupo de hermanos que se han graduado de la escuela pastoral, y también hemos tenido varios años atrás, hemos iniciado el discipulado 1, el discipulado 2 y también la escuela pastoral. Es decir, sí hemos tenido enseñanza en la iglesia, pero ahora lo vamos a hacer con un criterio un poco diferente. Fíjense, el discipulado 1 es para los nuevos creyentes, para la persona que recién se ha convertido a Cristo. Y eso tiene una serie de 16 lecciones, o sea, 4 meses, ¿no? Una clase cada semana,
En 16 lecciones hace un total de 4 meses. Eso siempre hemos estado enseñando a los nuevos creyentes. Ahora, el Discipulado 2 es un curso que se llama Cómo estudiar la Biblia. Pero este curso abarca un año entero y a veces dura un poquito más de un año inclusive, porque es bastante extenso, bastante profundo. Cómo estudiar la Biblia, ese es el Discipulado 2. Pero lo que vamos a hacer ahora será un poco diferente, porque fíjense, en el Discipulado 1 la matrícula de los hermanos era completamente libre, cualquier creyente podía matricularse, no importa si no se convirtió hace poco, aunque se haya convertido hace 10 años, no importa, cualquier creyente puede estudiar el Discipulado 1. Pero para el Discipulado 2 nosotros estábamos exigiendo algunos requisitos para los hermanos, es decir, una invitación para que estudien el Discipulado 2. Ahora, lo que vamos a hacer es un poco diferente. Vamos a pedir que cada creyente estudie. En este momento vamos a tener un lapso como de unos 4 o 5 meses, como digo, del Discipulado 1. Y esta misma semana, yo voy a comenzar a grabar los videos del Discipulado 1. Y claro, eso lo haremos esta semana, la grabación. Entonces la próxima semana ustedes van a comenzar a estudiar cada video. Pueden estudiarlo en su casa, pueden estudiarlo en una cabina de internet, pueden escucharlo en su celular también, porque el audio del video será el mismo, usted podrá recibirlo dentro de su celular. Algunos hermanos no tienen acceso para internet en su celular, no importa. Si el celular de usted no tiene acceso a internet, no se preocupe. Usted también va a poder escuchar estas clases bíblicas acerca del Discipulado 1. Ahora quisiera decirles una cosa. Hay muchos hermanos que ya siguieron el curso de Discipulado 1, ya estudiaron las 16 lecciones. Y está muy bien, no hay problema. Pero en este caso, miren, vamos a integrarnos toda la iglesia entera. Vamos a hacer la misma cosa, vamos a estudiar el Discipulado 1. Yo comprendo que usted puede haber estudiado ya bastante, tal vez usted es parte de la escuela pastoral inclusive, usted de repente usted es alumno o alumna de la escuela pastoral. Pero aún así, siendo ya un creyente de bastantes años, yo le voy a pedir que haga un repaso. Entonces digo, la diferencia con este curso va a ser que prácticamente obligatorio, no totalmente obligatorio, pero sí le voy a rogar, hermano, que usted comience a estudiar a partir de dejemos esta semana porque voy a comenzar a grabar esta semana el video y la semana que sigue comenzaremos a estudiar. Todos los miembros de la iglesia vamos a hacerlo. Todos, desde ya los que están en la escuela pastoral hasta el creyente más nuevo que recién haya comenzado su relación con el Señor. Vamos a hacer al unísono, todos vamos a estudiar el mismo curso de Discipulado 1. Y luego les voy a dar más detalles de cómo lo vamos a estudiar. Pero quisiera que usted prepare su corazón, prepare su tiempo también, para que podamos alimentarnos muy grandemente, muy profundamente de la palabra de Dios por medio de estas lecciones. Es muy necesario para todos los creyentes. Fíjese, estamos diciendo que ahora va a ser un poco obligatorio. No puedo decir totalmente obligatorio, pero llamémosle así, un poco obligatorio. Yo espero, yo le suplico, hermano, que usted a mitad de semana pueda escuchar ese video, pueda mirar el video o escuchar el audio a mitad de semana para que pueda aprenderlo. El domingo no, porque el domingo todos oímos esta predicación que estamos escuchando ahora. Pero entonces a mitad de semana usted va a estudiar ese video, que es las 16 lecciones del Discipulado 1. Y vamos a tener algunas preguntitas también, ¿no? Luego vamos a dar más detalles sobre la manera de aprender estos videos. Pero, como digo, vamos a poner en práctica lo que dice aquí en Efesios capítulo 4. ¿Por qué razón? Porque esto nos habla de la edificación de la iglesia.
Aquí nos dice que Dios entregó aquellos dones. Repasamos el versículo 11. Y Él mismo dio unos por apóstoles y otros por profetas y otros por evangelistas y otros por pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Allí está. Para el perfeccionamiento de los santos. Esa es la tarea que Dios me ha dado, querido hermano, como pastor. Aquí está mencionado en el versículo 11, uno de los dones es el don de pastor, el pastorado. Pero Dios me ha dado ese don no para guardármelo, hermano, sino para perfeccionar a los santos. Usted es uno de aquellos santos del Señor Jesucristo. Usted es un santo. Usted es una santa. Eso dice la palabra de Dios. Y Dios me ha encargado a mí como su pastor, que yo me encargue de perfeccionar la vida suya. Eso dice, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted va a ser edificado grandemente con estas lecciones de la Biblia, querido hermano. Así que por eso estaba diciendo, ¿no? Prepare su corazón, prepare su tiempo, prepárese porque usted va a tener que participar, va a tener que mirar el video, o si no, escuchar el audio, en cualquiera de los dos, y va a tener que aprender la palabra de Dios de esta manera. Eso es la tarea que Dios nos ha dado, y también a usted le ha dado la tarea de aprender, hermano, porque es por ambos lados. La enseñanza por parte nuestra y el aprendizaje por parte de cada uno. Ahora dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese qué grande es la meta que el Señor nos ha dado como creyentes, ¿no? La tarea del pastor es enseñar, pero la tarea de los hermanos es aprender. Ninguno de los dos podemos escaparnos de la tarea que Dios nos ha dado. Dios me ha dado a mí la tarea de perfeccionar a los creyentes de la iglesia de San Fernando. Eso dice. Yo estoy llamado, es mi deber, es mi trabajo, perfeccionar a los santos en la palabra de Dios. Pero no es el único, la tarea de usted es la otra parte, hermano. Usted tiene que aprender, usted tiene que dejarse enseñar, usted tiene que poner diligencia en el aprendizaje de la Biblia. Entonces eso vamos a hacer. Hasta que todos lleguemos, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, comenzamos a crecer. En primer lugar, crecemos en la unidad de la fe. El resultado de la palabra de Dios siempre va a ser que nos mueve a la unidad de la fe. Perfecciona la unidad, no solamente crecer en la Biblia, sino en la unidad como creyentes en Cristo. En segundo lugar, el conocimiento del Hijo de Dios. Y fíjese, no es el conocimiento de la teología, ni siquiera de la doctrina, sino es el conocimiento de Cristo y del conocimiento del Hijo de Dios. Al entrar en la Biblia, al estudiar la Biblia, usted va a conocer profundamente quién es su Señor, quién es el Señor Jesucristo, y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de un varón perfecto. Es decir, vamos a aprender, vamos a llegar a ser como Él, al estado de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo de la enseñanza, del aprendizaje bíblico. Ese es el objetivo del discipulado, llegar al estado de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sigue diciendo el versículo 14, que ya no seamos niños inconstantes y llevados en derredor por todo viento de doctrina, con artificio de los hombres que engañan con astucia de error,
Antes, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Eso es justamente el objetivo que tenemos con este aprendizaje bíblico, con este discipulado, queridos hermanos. Todos los creyentes de nuestra iglesia, y usted que nos escucha también, tal vez usted todavía no ha asistido a la iglesia de San Fernando, no importa, en el lugar donde usted viva, usted puede recibir estas lecciones y puede aprenderlas también. Y como digo, esta semana vamos a grabar el primer video, el primer audio, y la semana que sigue ya usted tendrá acceso para poder estudiar. Porque el objetivo de este aprendizaje es, como dice aquí el verso 14, que ya no seamos niños inconstantes. Fíjese, ¿no? El creyente que aún no ha aprendido la palabra de Dios es un hijo de Dios, es un creyente, pero es un creyente niño todavía. No ha solidificado su fe, no ha crecido en la palabra de Dios, es débil. Que ya no seamos niños inconstantes y llevados en derredor por todo viento de doctrina. Eso es lo que pasa. Los hermanos se meten al internet, escuchan cualquier predicador que sale por allí, le deslumbra las palabras de predicadores que enseñan cosas falsas muchas veces, todo viento de doctrina, dice, y los hermanos se quedan deslumbrados a veces y no saben que están escuchando enseñanzas que no son de la palabra de Dios. Es por esa razón, hermanos, que estamos emprendiendo esta nueva etapa del aprendizaje bíblico dentro de nuestra iglesia. Alístese, aliste su Biblia, tenga todo listo, aliste su cuaderno, porque vamos a comenzar a aprender grandemente la palabra de Dios. Y como decimos, obligatoriamente, no importa que usted no pueda entender bien, no importa, aunque no entienda bien, usted escuche, usted va a tener que escuchar la enseñanza del discipulado. Usted me dirá, pero yo no aprendo muy bien, no importa, no se preocupe, aunque no pueda aprender bien, igual escúchelo, repásalo, le aseguro que usted va a aprender bastante. Y vamos a llegar al proceso que aquí nos dice en el libro de Efesios, hermanos, ¿no? El versículo 15, antes, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo, en el que es la cabeza, a saber, Cristo. Y aquí la verdad está unida al amor. No es el conocimiento lo que el Señor quiere darle, querido hermano. No es la teología la que Dios quiere darle a usted. La teología que llena de vanidad muchas veces a los jóvenes, ¿no? Y dicen, yo ahora soy un teólogo, yo ahora conozco la Biblia entera. No, esa no es la idea, no tiene nada que ver. No es cuestión de la sabiduría que envanece al hombre. No es eso. La verdad siempre está unida al amor, y aquí lo dice. Antes, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo, en el que es la cabeza, a saber, Cristo. No es un conocimiento intelectual. Usted no va a recibir un conocimiento intelectual. Usted va a recibir la palabra de Dios, que es un alimento. Y ese alimento, la verdad de la Biblia, está unida al amor de Dios. Por eso dice este verso, antes, siguiendo la verdad con amor. Siempre la verdad va a estar unida al amor de Dios. Siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo, en el que es la cabeza, a saber, Cristo. Usted no va a crecer en su conocimiento intelectual, su cabeza no va a crecer, su intelecto no va a crecer. Lo que vamos a crecer es en Cristo, en conocer a Cristo. Crezcamos en todo, en el que es la cabeza, a saber, Cristo. En Él vamos a crecer, en conocerle a Él. No en conocimientos intelectuales que llenan de vanidad al hombre, no en eso, sino en conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a dar gracias a Dios por eso, queridos hermanos. Te damos la gracia, Señor Padre Celestial, en esta mañana, porque tú nos has enseñado cómo es acercarse a tu palabra, cómo es aprender la Biblia. Te rogamos por cada miembro,
por cada creyente de la Iglesia Bautista de San Fernando, Señor, cuando vamos a iniciar esta nueva etapa de aprendizaje bíblico, cuando ya no vamos a ser flojos, vamos a ser diligentes en aprender tu palabra, cuando cada creyente de nuestra iglesia va a tener que estudiar la palabra de Dios y tomar su Biblia y aprender de ella, aprender de la Biblia lo que tú quieres enseñarle, para poder poner en práctica lo que hemos encontrado, Señor, aquí en Efesios capítulo 4, el perfeccionamiento de los santos, para que cada creyente sea perfeccionado, para que cada uno de tus hijos y de tus hijas sean perfeccionados en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos pues, enséñanos, danos la sabiduría necesaria, la sabiduría de tu palabra, para poder crecer en el conocimiento de tu Santo Hijo Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, en su nombre bendito. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.